Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde podemos conversar sobre diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre un comportamiento que dejamos de lado y que a veces es importante para tener una atención psiquiátrica que puede mejorar nuestra salud mental. Estoy con nuestro invitado, el doctor Santiago Stucky Portocarrero, quien es médico psiquiatra con especialidad en emergencias psiquiátricas y docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a nuestro programa, sobre todo para hablar de lo que es las emergencias psiquiátricas. Me gustaría empezar con usted dándole de repente la pregunta, ¿qué es una emergencia psiquiátrica? Muchas gracias por la invitación, doctor Araujo. Una emergencia psiquiátrica es cualquier condición en la cual el estado emocional o el comportamiento de la persona requieren una atención rápida, una atención inmediata, a diferencia de otras circunstancias que pueden esperar, ¿no? Esperar a una cita por consulta externa, por ejemplo, ¿no? Y esta atención rápida es porque seguramente hay indicadores que nos dicen que necesita, ¿no?, que la persona vuelva a su estabilidad, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo así serían estos indicadores? ¿Qué podríamos de repente identificar para decir esta persona necesita ser atendido de inmediato? Bueno, cuando hablamos de emergencias psiquiátricas estamos ante una serie de circunstancias, por ejemplo, lo que llamamos agitación psicomotora. En la agitación psicomotora la persona está fuera de control, por decirlo en pocas palabras. Es decir, sus movimientos, sus pensamientos no tienen el control habitual que tiene una persona tranquila, calmada, y en ese estado puede perder los papeles, para decirlo en términos coloquiales, y llegar inclusive a una agresión contra otras personas. Porque pierde el control. Porque pierde el control. Eso es lo que se conoce como agitación psicomotora, ¿no? Otra situación que amerita una atención inmediata es la crisis suicida, es decir, aquella circunstancia en la cual la persona tiene un alto riesgo de autolesionarse o inclusive acabar con su vida. También podemos considerar como emergencia psiquiátrica una crisis de angustia, o también llamada crisis de pánico, es decir, un estado de ansiedad extremo, porque todos pueden sentir ansiedad de vez en cuando, pero hay casos en los cuales la ansiedad es muy fuerte y llega a ser también incontrolable, ¿no? Y requiere ayuda inmediata. Pues nuevamente estamos en la situación de que situaciones donde la misma persona no puede regular su comportamiento. Así es, ¿no? ¿Hay otros casos de repente que se podrían reportar también dentro de este grupo? Dentro del grupo de las emergencias psiquiátricas podríamos considerar a veces también un estado de psicosis aguda en el cual la persona ha perdido la capacidad para relacionarse de manera congruente con su entorno, en palabras coloquiales ha perdido el juicio, ha perdido la capacidad para razonar adecuadamente y puede tener alucinaciones, es decir, percibir cosas que no existen o imaginar cosas que no son reales. Este es un estado de psicosis. Ahora, cuando la psicosis se presenta de manera intempestiva, de manera aguda, de manera rápida, es que puede requerir una ayuda de emergencia, ¿no? Ahora, también hay que mencionar que a veces los mismos medicamentos que utilizamos para controlar estas crisis pueden generar efectos que requieren atención inmediata. Buscamos la estabilidad, pero probablemente podían en la persona afectar y descontrolar su conducta. O generar otro tipo de efectos secundarios, ¿no? A veces hay, por ejemplo, contracciones musculares o somnolencia excesiva, mareos, situaciones que también requieren un manejo rápido. Si bien es cierto, a veces podemos encontrar ciertas personas que tienen estos episodios. De pronto les pasa, ¿no? Vuelven a tener el episodio y como que el contexto se puede estar acostumbrando o puede asumir que de repente es su forma de reaccionar, ¿no? Esto es bastante peligroso, ¿no? Porque de repente la persona asume que es un rasgo cuando en realidad necesita ser atendido. ¿Sucede muchas veces así? Puede suceder efectivamente que se llegue a considerar como algo normal
que una persona tenga estos arrebatos de ira o de violencia cuando en realidad podrían ser meritorias de una atención. Sí, y esto podría resultar, si no se atiende a tiempo, en una agresión, como decía hace un rato, contra otras personas o en destrucción de cosas o agresión contra la persona misma, ¿no? En algún contexto, ¿no? Se hablaba de una situación de codependencia, en el sentido de que la persona que es miembro de la familia o que acompaña a una persona que tiene algún tipo de problema, también se ve afectada, ¿no?, por la situación, ¿no? Esto podría ser relevante que se tome en cuenta, porque no es solamente la persona que pierde el autocontrol, ¿no?, sino también involucra más. Efectivamente, usted, como bien lo ha dicho, no hay que ver solamente el problema de quien está recibiendo la atención, de quien se considera el caso o el paciente, sino todo el entorno que se está viendo afectado por esta conducta y que a su vez también podría estar propiciando esta conducta, ¿no? La persona no es un ente aislado, sino que forma parte de un contexto, y ese contexto también debe ser evaluado, debe ser objeto de ayuda, de atención. Los factores que desencadenan estos episodios muchas veces son factores biológicos, ¿no? Pero al mismo tiempo estos comportamientos, como bien lo acaba de mencionar, pueden servir de modelos de comportamiento frente a los miembros del grupo. Entonces ahí se convierte en un problema mayor de repente. Cuando hablamos de emergencias psiquiátricas y en general de problemas emocionales, mentales, estamos hablando de condiciones que son multifactoriales. Es decir, lo biológico juega un papel indudable, pero no es lo único. También hay factores psicológicos, es decir, las vivencias que ha tenido esa persona a lo largo de su vida, eventos traumáticos, en fin, aprendizaje, la manera como ha aprendido a afrontar el estrés o cómo ha aprendido a no afrontarlo también. Y además hay factores sociales, familiares sociales, es decir, como retomando lo que decía hace un momento, cómo el entorno a veces propicia este tipo de conductas, o por el contrario también cómo el entorno puede más bien inhibir este tipo de conductas y cómo se ve afectado también. Es decir, son problemas complejos que requieren un abordaje multidisciplinario, ¿no? O ¿no? Más que multidisciplinario, interdisciplinario. Claro. Porque el rol que juega la familia cobra importancia en el manejo que va a tener la persona para afrontar las circunstancias. Así es. ¿No? ¿En qué medida después de la emergencia psiquiátrica resulta importante una atención o un seguimiento? Eso es evidente, no basta con la atención de momento, sino hay que ver qué se hace después, y ese después es tan o más importante que la misma atención de emergencia. Por ejemplo, si alguien viene con una voluntad autoeliminatoria diciendo que se quiere matar, en ese momento hay que tomar alguna medida que puede inclusive ser el internamiento. Inclusive la persona puede requerir un internamiento. Pero no basta con que salga de alta y ahí terminó todo. No, a esa persona hay que ver cómo afronta los problemas más adelante. ¿Qué fue lo que propició que pensara en el suicidio? Y qué va a hacer más adelante, repito, si es que se presentan los mismos problemas, es decir, un seguimiento. ¿Cómo lo va a manejar? De repente la adquisición de habilidades, ¿no? Claro. De afronte, ¿no? Manejo del estrés y también, volviendo con lo mismo, cómo el entorno va también a abordar esa situación, el entorno familiar, social, amical. Estas emergencias psiquiátricas se presentan con una incidencia mayor o menor en determinados grupos etarios, según la casuística que se puede ver hoy en día. En realidad la emergencia psiquiátrica se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Ahora, dependiendo de cuál sea también, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de agitación psicomotora, conducta agresiva, conducta violenta, es más frecuente en personas jóvenes, lo cual no quiere decir que no haya personas mayores, sino que la población que más se suele ver es joven, ¿no? En cambio, cuando hablamos de riesgo suicida, la población es bastante amplia, incluye personas jóvenes, pero también personas mayores.
y la experiencia nos podría reportar algunos factores que lo han determinado. Por ejemplo, hay diferencias entre los jóvenes y los más adultos. ¿Respecto a qué exactamente? Por ejemplo, la ideación suicida o episodios no de este tipo. En lo referente al riesgo suicida, cuando hablo de riesgo suicida hablo tanto de la ideación como del intento, que son situaciones afines pero no exactamente iguales. Sí, definitivamente hay factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el padecer de un trastorno emocional, un trastorno mental, ¿no? Padecer depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar. Otro factor de riesgo es el consumo de sustancias adictivas como el alcohol o las drogas ilegales. También el vivir en un contexto hostil, un contexto adverso, el tener problemas económicos. En fin, hay una serie de factores que pueden propiciar que la persona quiera acabar con su vida. Claro, y probablemente mencionaba esta situación porque los factores personales que están involucrados, por ejemplo, en los adolescentes hoy en día o de las personas adultas son distintos, ¿no? La percepción, por ejemplo, del apoyo, ¿no? La percepción de cómo es que ven el contexto va cambiando, ¿no? Claro. Y a veces esas situaciones podrían ser bastante facilitadoras. Sí, por supuesto, también los factores van cambiando de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en un adolescente, un adulto joven, puede tener más importancia el rendimiento escolar o universitario, ¿no? Es decir, el rendimiento académico y cómo este es evaluado también nuevamente por el entorno familiar, por los padres, ¿no? Esto en un adulto probablemente ya, no quiero decir que no se dé, pero se da con menos frecuencia y cobra más importancia quizás el aspecto económico. Por eso en una persona ya adulta mayor va a cobrar tal vez más importancia la falta de trabajo, el desempleo, el aislamiento, la falta de soporte familiar. En fin, por eso digo, depende de las etapas de la vida, nos vamos a encontrar con cómo los factores pueden ir cambiando. Y para poder no volver a una emergencia psiquiátrica, ¿qué tanta importancia cobra la adherencia al tratamiento? Es una importancia principal, por supuesto, ¿no? Se ha visto que si la persona se adhiere, es regular con la ayuda que se le da, es menos probable que tenga crisis, aunque tampoco es imposible, ¿no? Aún teniendo una adherencia puede haber momentos en que se desate la crisis, porque esta no depende solamente del tratamiento, sino como hemos dicho ya repetidamente, del contexto en el que se encuentre, ¿no? Nosotros podemos darle el mejor de los tratamientos, pero si la persona sigue con problemas económicos serios, entonces probablemente esto va a seguir siendo fuente de angustia y de estrés. Claro, y sobre todo porque cada caso es individual, claro, ¿no? Y tiene características que de repente pueden ser en un momento que les da seguridad y en otros momentos quita esa seguridad, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de ver situaciones y sabemos que la persona ha sido atendida, ¿no? Pero el entorno familiar como que se resiste a dar esa socialización, o sea, para que los demás vean. Más bien ocultan que han tenido una atención psiquiátrica. Sí. Eso no es protector, más bien porque debe ser la familia el compromiso que debe adquirir, me parece, ¿no? Sí, definitivamente el apoyo familiar es sumamente importante en todos estos problemas que estamos mencionando, y el ocultamiento, el no querer ver, el negarse a aceptar que hay un familiar en tratamiento psiquiátrico es un factor que puede propiciar también la recaída. En lugar de considerar que si está en tratamiento, está en proceso de buscar su bienestar y que debemos apoyarlo para ello, ¿no? Así. Entonces ahí es donde se crea de repente la inseguridad de saber qué hacer, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo es que debemos abordar, ¿no? El contexto familiar? ¿Cuáles deberían ser de repente los primeros aspectos que la familia debe tener en cuenta cuando presenta a un miembro de su familia con un compromiso? Sí, efectivamente es muy importante, como ya hemos mencionado, involucrar al entorno familiar directo me refiero, en el apoyo que se le da a la persona que ha sido objeto de atención.
Y esto incluye no solamente proveer económicamente de medicamentos o pagar la terapia psicológica, sino implica involucrarse en los problemas que pueda tener esta persona, la persona que recibe ayuda directamente, y conocer más acerca de la situación, comprender que no se trata solo de falta de voluntad o de mala educación o majadería, sino de un problema serio que requiere una ayuda profesional. Y además también entender que no debe propiciarse la exacerbación de los problemas. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces la actitud de la familia, como ya lo hemos dicho antes, propicia el malestar del individuo, ¿no? Actitudes hipercríticas, actitudes descalificadoras o incluso agresivas, o por otro lado, de desatención, también pueden llevar a que la persona siga cayendo en crisis. Esto es muy importante porque este grado de empatía que la familia debe tener, este grado de compromiso, porque dentro de la familia se menciona, hay factores que podrían activar esta situación, ¿no? Entonces resulta como una coterapia, ¿no?, dentro del proceso. Entonces creo que de esa manera se puede ir como que dando una situación de prevención. Sí, claro, eso es muy importante que lo señale, porque cuando hablamos de ayuda no debemos caer en reducir todo simplemente al tratamiento, y al decir tratamiento hablo tanto de lo farmacológico como lo psicoterapéutico, sino también el apoyo no solo de la familia, sino del entorno amical, el entorno laboral, el entorno académico, es decir, todas aquellas personas que están alrededor de aquella que requiere ayuda, ¿no? Esto también es parte importante del beneficio que se le puede dar. Tener para la misma persona. Claro. A veces nosotros podríamos observar ciertos comportamientos y nos cabe la duda de que si de repente eso amerita tener una atención o no, ¿no? Podemos ver de repente personas que están a nuestro lado o situaciones, y a veces asumimos que su carácter o otras cosas. ¿Qué indicadores debemos estar alertas? ¿Qué conductas podrían ser básicas como para poder nosotros decir, acá está pasando algo, ¿no? De repente es una conducta que podría ser un indicador de algo más significativo. ¿Se refiere como emergencia o de repente, o en general? Sí, exactamente, ¿no? De repente algunas conductas que vemos, ¿no?, y no le encontramos lógica, ¿no? Por ejemplo, veía un alumno que de pronto estaba con su lapicero y en lugar de hacer pues la punta hacia una cosa sólida, iba hacia su cuerpo, ¿no? Entonces, a veces vemos conductas que las podríamos pasar desapercibidas, pero no debemos pasarlas desapercibidas, ¿no? ¿Cuáles serían esas, de repente, a modo de reconocer o darnos una visión de qué tener alerta? Claro, aquí hay que diferenciar entre aquellas circunstancias que requieren una atención psiquiátrica en términos generales, de aquellas que requieren una atención psiquiátrica de emergencia, ¿no?, que no es exactamente lo mismo. Por supuesto, toda conducta extraña, peculiar, que perturbe a la persona o al entorno puede, no necesariamente tampoco, requerir una atención psiquiátrica, pero cuando hablamos de emergencia estamos hablando, como dijimos al inicio, de circunstancias que requieren una ayuda rápida, una ayuda inmediata, ¿no? En una situación de crisis. Claro. Por ejemplo, si alguien expresa un deseo de hacerse daño, dice quiero matarme o quiero hacerme daño, o vemos que se hace daño, que se corta, o que puede haber la posibilidad de que se tome una sobredosis, que dé indicios de que va a dañar, eso sí es una circunstancia que requiere ayuda rápida, ¿no? Si vemos una persona, bueno, evidentemente violenta, agresiva, que está en pleno acto de agresividad, también esa es una situación que requiere atención rápida, ¿no? Si vemos una persona que está muy angustiada, desesperada, con todos los signos de una crisis de pánico, entonces también. O sea, toda aquella circunstancia que sea
muy perturbadora, ¿no? Muy perturbadora, repito, tanto para la misma persona como para el entorno. Si tuviéramos la oportunidad de recomendar a los miembros de la familia, a los amigos, ¿no? A la comunidad en general, ¿no? Sobre qué tener en cuenta para que una persona pueda ser atendida cuando se presenta una situación de este tipo, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que podríamos hacer? Si, por ejemplo, siguiendo la línea de lo que acabamos de decir, vemos a una persona que se encuentra en una de estas circunstancias, entonces plantearle en primer lugar, mira, nos parece que requieres ayuda de algún tipo, ¿no? Porque no te vemos muy bien. Entonces probablemente la persona va a aceptar y se le va a poder llevar a una institución, a un establecimiento donde se pueda brindar este tipo de ayuda, ¿no? Ahora, puede ser también, perdón que le interrumpa, que haya circunstancias en las cuales la persona, por su mismo estado de perturbación, no acepte ir y tenga que ser llevada inclusive en contra de su voluntad. Por ejemplo, si es alguien que está en una crisis de psicosis violenta, probablemente va a tener que ser meritoria de un tratamiento, aunque no dé su consentimiento o no sea factible conocerlo. Así es. Claro. Justo quería señalar que entonces el primer paso es que la persona se dé cuenta, ¿no? Que eso que está teniendo necesita un apoyo. En lo posible. ¿No? Sí. Es una crisis, es importante que reconozca, porque muchas veces el mismo paciente asume, toda la vida he sido así, ¿no? Y no siempre debe asumirlo de esa forma, ¿no? Para que se presente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Hemos tenido que discriminar esta situación de cuándo es una emergencia psiquiátrica y cuándo necesariamente una atención. Sé que en los dos niveles es importante la atención, ¿no? Pero podemos controlar y buscar el bienestar psicológico en la medida que la persona primero se atienda de emergencia, ¿no? No sé si usted quiere hacer algún comentario final respecto a esto. Sí, claro. Bueno, nuevamente agradezco la oportunidad de conversar sobre este tema. Es importante retomar lo último que ha dicho, que no toda, o sea, muchas circunstancias pueden requerir una atención psiquiátrica o psicológica, pero no toda situación de este tipo tiene que ser emergencia necesariamente, ¿no? Así es. Claro. Muchísimas gracias. Ya, gracias a usted. Muy bien. Las recomendaciones, las indicaciones de esta forma en cómo uno debe buscar una atención, pero en casos de emergencia psiquiátrica, por el doctor Stuckey, creo que han sido muy importantes para que podamos nosotros tener en cuenta la búsqueda del bienestar psicológico en las personas que están en este caso. Muchísimas gracias. Síganos viendo por nuestro canal digital, Cayetano.plus, y escucharnos por Spotify. Muchas gracias.